Nunca fui un hombre de creer en fantasmas. Toda mi vida estuve en la policía, y ahí uno aprende que el peligro siempre tiene rostro, sombra y carne. Que los problemas se resuelven con plomo, no con rezos. Pero con los años descubrí algo: no todo se explica con lógica ni con entrenamiento. Lo que voy a contar ocurrió en el aeropuerto internacional, cuando me asignaron vigilancia en el CATAM. Ese lugar, de noche, es otra cosa. Un terreno baldío que parece tragarse la vida misma. Desde la torre se ve el horizonte muerto, los aviones quietos, la pista apagada, y esa sensación de que la soledad pesa más que el ruido. Yo estaba arriba, solo, con mi fusil sobre las rodillas. El frío del metal me mantenía despierto. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y en ese silencio raro, cada sombra parece moverse. Al principio no noté nada extraño, hasta que el aire cambió. No fue el viento. Fue algo más. Pesado. Como si algo invisible se hubiera metido conmigo en la torre. Mi respiración se volvió ruidosa, como si el silencio me la reclamara. Entonces lo vi. A lo lejos, parado firme, en medio del terreno baldío, había un hombre. O eso parecía. Su silueta era rígida, recta, como la de un soldado en posición de firmes. Pero no debía haber nadie allí. Yo conocía la lista, estábamos solos. Quise alumbrarlo con la linterna, pero algo me detuvo. El viento soplaba fuerte y, sin embargo, su uniforme no se movía. Era como si la brisa pasara a través de él. Como si no perteneciera a este mundo. Quise pensar que era cosa mía. Que estaba cansado. Pero ahí fue cuando escuché el sonido. Un gruñido. Bajo. Profundo. De entre la oscuridad, como arrancado de la misma sombra, salió un perro. Un pitbull negro, enorme, con los ojos más extraños que he visto en mi vida. No brillaban, pero parecían vacíos, huecos, y al mismo tiempo, me atravesaban, como si buscaran algo dentro de mí. No eran ojos de animal. Eran ojos humanos. Viejos. Y cargaban algo oscuro. Algo que me hizo sentir pequeño. El perro se acercó despacio, sin apuro, como si supiera que yo no iba a moverme. Llegó a la base de la torre y empezó a subir. Sí, a subir los escalones como si la gravedad no existiera para él. Cada paso resonaba hueco, metálico, pero no se movía como un perro, sino como algo que imitaba hacerlo. Yo quería reaccionar. Apuntar. Disparar. Pero no podía. Mis manos estaban frías, inmóviles. Era como si la torre me hubiera tragado, como si el tiempo se hubiera quedado quieto. Cuando lo tuve frente a mí, apoyó las patas delanteras sobre mis manos. Y ahí lo vi de cerca. Sus ojos. Nunca olvidaré esos ojos. Era como mirar un pozo profundo, sin fondo, lleno de cosas que uno no debería conocer. Cosas que no son para los vivos. Quise gritarle a mi compañero, pero la voz se me murió en la garganta. Ni siquiera podía respirar bien. Ese perro, esa cosa, me estaba consumiendo por dentro. Lo sentía. No era un ataque físico. Era algo peor. Y entonces, lo recordé. Una frase que mi madre me repetía de niño, cuando la oscuridad me daba miedo: la sangre de Cristo tiene poder. No podía decirlo en voz alta. Pero lo repetí en mi mente. 1, 2, 3 veces. Como un clavo ardiendo al que uno se agarra para no soltarse. Algo empezó a cambiar. El aire, que era pesado, comenzó a disiparse. El perro retrocedió, pero no como un animal. Retrocedió como algo que se quema con un fuego que no se ve. Y ahí, por un instante, vi lo que se escondía detrás de él. Un rostro. No humano. Algo torcido, lleno de odio y hambre. Giré la vista buscando al hombre. Y ahí seguía. Parado firme.
pero ya no era sombra. Ahora podía ver su rostro. Era un soldado, con un uniforme antiguo y la piel grisácea, pegada a los huesos. Sus labios se movieron. Y en un parpadeo, ambos desaparecieron. No huyeron. No se desvanecieron. Simplemente dejaron de existir. Como si nunca hubieran estado ahí. Mis manos reaccionaron de golpe, casi solté el fusil del susto. Bajé de la torre tambaleando, con el corazón queriéndome salir del pecho. Cuando mi compañero me vio, se quedó mirándome. ¿Qué pasó, Lanza? Está blanco como una sábana. Pero no fui capaz de contarle nada. ¿Cómo explicarle algo que ni yo entiendo? Han pasado años desde esa noche. Estoy retirado. Pero esas presencias todavía me visitan. En sueños. En el silencio de la madrugada, cuando la oscuridad pesa demasiado. Y cada vez que siento que vuelven, solo puedo aferrarme a esa oración. Porque lo que vi en esa torre no fue un sueño. Fue una advertencia. Una marca que se me quedó para siempre. Y algo me dice que esas cosas siempre regresan. Muy buenas noches. Soy de Fusagasugá, Cundinamarca, y lo que voy a contarles no es un rumor. Es algo que viví. Algo que me sigue persiguiendo hasta hoy. Yo estudiaba en un colegio de monjas, de esos antiguos, con muros gruesos, pasillos fríos y olor a incienso viejo. Un lugar donde la religión pesaba tanto como la disciplina y donde el silencio, créanme, parecía esconder secretos. Desde el primer día escuché la misma historia, hace muchos años, cuando el colegio era un convento, un sacerdote y una religiosa rompieron las reglas. Se enamoraron. Cuando los descubrieron, los castigaron de la forma más cruel que puedan imaginar. Dicen que todo terminó bajo un árbol en el patio, él, suspendido, ella, enterrada viva. Desde entonces, sus almas no descansan. Al principio, sonaba como cualquier leyenda para asustar a los nuevos. Pero en 10º, comprobé que no era solo eso. Ese año tuvimos un retiro espiritual en la parte más antigua del colegio. Un bloque cerrado por décadas. Apenas cruzamos la puerta, el aire cambió. Frío, denso, como si costara respirar. El olor era extraño, humedad mezclada con algo más, algo rancio, como flores marchitas. Caminamos por pasillos interminables, de piedra gris, con grietas en las paredes y crucifijos torcidos. Cada paso sonaba hueco, como si el edificio respirara. Nos guiaron hasta unas habitaciones viejas. Una, en particular, nos hizo detenernos. Allí, decían, se encontraban los dos, a escondidas. En el suelo, una mancha oscura. Es humedad, dijo la profesora. Pero no lo parecía. Era otra cosa. Y en cuanto entramos, varios comenzaron a sentirse mal. Mareos. Náuseas. Uno vomitó contra la pared. Yo sentía que el aire se espesaba en los pulmones, como si algo nos empujara afuera. Seguimos hasta el patio. Y ahí estaba, el árbol. Enorme, retorcido, como si hubiera crecido con dolor. A su alrededor, nada vivía. Ni hierba, ni flores, solo tierra seca. Sus ramas parecían brazos extendidos al cielo. De pronto, un compañero gritó, «Miren. Allá». Volteamos, y por un segundo, lo juro, vi dos siluetas colgando del árbol, balanceándose suavemente. Parpadeé, y ya no había nada. Esa noche, en los dormitorios, alguien dijo lo peor, ¿por qué no jugamos? Hagamos una ouija. Improvisamos un tablero con papel, letras dibujadas y números. Una moneda sería el puntero. La pusimos en el centro, y pasó algo imposible, la moneda quedó de pie. Perfectamente equilibrada sobre su canto. Nadie la sostenía. Nadie respiraba. En ese instante,
las luces parpadearon. Un viento helado atravesó el salón, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Los crucifijos vibraban levemente, como si algo los repeliera. Salimos corriendo. Dejamos todo ahí. Pensamos que bastaba con abandonarlo, pero eso fue apenas el comienzo. Esa misma noche, ya en mi cuarto, escuché algo metálico, como cadenas arrastrándose. Después, un galope lejano, acercándose poco a poco. Creí que era mi imaginación, hasta que al día siguiente otros contaron lo mismo. Desde distintos barrios. A la misma hora. Algunos siguieron jugando en secreto. Y entonces ocurrió lo peor, una compañera empezó a convulsionar. Sus ojos, en blanco. Gritaba palabras que ninguno entendía, en un idioma extraño. El pánico fue total. Los profesores nos llevaron a la capilla. Un sacerdote comenzó a rezar. Cuando pronunció la última oración, la moneda, la misma moneda, cayó al suelo con un golpe seco. Ella se calmó. Como si algo hubiera salido de su cuerpo. Pensamos que ahí terminaba todo. Pero no. Con los años, vinieron las tragedias. Esa chica perdió a su hermano, un soldado desaparecido en combate. Otra compañera fue atacada brutalmente en Bogotá. Y yo tuve mi advertencia. Pasaron los años. Creí que lo del convento había quedado atrás, hasta que algo sucedió en mi trabajo. Era tarde. Me quedé solo terminando unos documentos. El edificio estaba vacío, y el silencio pesaba más de lo normal. De repente, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era el vigilante, pero cuando salí, no había nadie. Regresé a mi escritorio y entonces lo sentí, un frío recorriéndome la espalda, como un soplo helado. Miré de reojo, y en la esquina, junto al archivador, había una silueta. No pude verle el rostro, pero llevaba un hábito oscuro, como las monjas del colegio. Parpadeé, y ya no estaba. Me dije que eran nervios, que estaba cansado. Me agaché para guardar unos papeles, y ahí fue cuando casi se me detuvo el corazón. En la carpeta había una moneda. La misma moneda que usamos aquella noche. No sé cómo llegó ahí. Solo sé que desde entonces, todo cambió. Puertas que se cierran solas, voces que pronuncian mi nombre cuando no hay nadie, y esa sensación constante de que algo está esperando. Por eso te lo advierto, nunca invoques lo que no entiendes. Porque hay cosas que no se devuelven al lugar de donde vinieron. Y lo que uno despierta, tarde o temprano, viene a buscarlo. Hay cosas que uno nunca olvida. No importa cuántos años pasen. Si alguna vez sintió miedo de verdad, lo lleva encima como una cicatriz, que arde en silencio cada vez que algo le recuerda esa noche. Yo tenía 17 años cuando me pasó. Era mitad de año, vacaciones. Mi mejor amiga, Laura, me invitó a pasar una semana en su finca, allá en Tibaquí. Un pueblito escondido entre montañas, donde el viento huele a leña, a tierra mojada y, a veces, a cosas que uno no sabe explicar. El plan era sencillo, una semana sin clases, sin teléfonos, solo amigas, historias, caminatas, dormir tarde y reírnos hasta el amanecer. La finca quedaba justo al lado de una escuelita rural. 2 salones, una cancha de tierra, y un corredor largo lleno de sombras cuando cae la tarde. Durante el día, uno escuchaba a los niños jugando, pero en la noche, la escuela se convertía en otra cosa. Callada. Vacía. Y con ese silencio que incomoda, como si alguien más respirara ahí. La primera noche hicimos pijamada. Colchones en el piso, velas encendidas porque, como siempre pasa allá, se fue la luz. Éramos 5, Laura, Camila, Sara, Juliana y yo. Reunidas, contando historias de miedo, muertas de risa, hasta que el reloj marcó la 1 de la mañana.
Ya el silencio empezaba a comerse las risas cuando Juliana, la más atrevida, se sentó de golpe y dijo, ¿y si vamos a la escuela? Yo pensé que era una broma. Pero no. Hablaba en serio. Dicen que allá se mueven las sillas solas, susurró. Que por las noches se escuchan pasos. Las otras se emocionaron. Yo dudé, pero allá, en plena montaña, con las velas encendidas y el viento golpeando las ventanas, el miedo se confunde con emoción. Y en grupo, siempre creemos que nada malo puede pasar. Salimos por un hueco en la cerca, alumbrándonos con los celulares. La escuelita estaba sumida en la oscuridad. Solo se veían las siluetas de las aulas, los pupitres por la ventana y el cielo negro cayéndonos encima. Nos acercamos despacio, sintiendo como la tierra húmeda crujía bajo los zapatos. Y justo cuando llegamos a la puerta del primer salón, se oyó un sonido seco, largo, como si alguien arrastrara una silla adentro. Nos quedamos congeladas. Entonces, se escuchó de nuevo. Más fuerte. Más largo. Camila, temblando, empujó la puerta. No tenía candado. Y al abrirla, todo estaba en su lugar. Sillas alineadas. Pizarra limpia. Silencio absoluto. Pero el aire era distinto. Denso. Frío. Casi espeso. El tipo de frío que no viene del clima, sino de algo que no pertenece a este mundo. Entonces, desde el fondo del salón. Pasos. Lentos. Descalzos. Acercándose. No esperamos. Salimos corriendo sin gritar. El miedo era tan hondo que ni voz teníamos. Corrimos hasta la finca y cerramos la puerta como si eso pudiera detener lo que sea que estaba allá. Esa fue la primera noche. Pero no la última. Los días siguientes se volvieron más raros. Ruidos que no venían de ningún lado. Aplausos secos en la madrugada. Un silbido extraño, como de flauta vieja, que se colaba por las ventanas cuando todo estaba en silencio. Una noche, la mamá de Laura, una señora muy católica, nos contó algo que nos heló la sangre. Hace años, dijo en voz baja, vi algo al lado de la escuela. Una mujer vestida de blanco. Encorvada. El rostro cubierto por sombra. No tenía ojos, solo una mancha oscura donde deberían estar. Cuando intenté acercarme, desapareció. Desde esa noche, Sara empezó a tener pesadillas. Soñaba que caminaba sola por la cancha y sentía como el suelo se movía bajo sus pies. Decía que algo estaba enterrado ahí. Algo vivo o algo que no quería estar solo. Una tarde fuimos a mirar. Y lo encontramos, un pedazo de tierra removida, rodeada de piedras viejas. Como una fosa. Nos acercamos y el aire se volvió helado. Un frío que dolía en los huesos. Nadie dijo nada. Pero todas lo sentimos, lo que fuera que estaba ahí, seguía respirando. La última noche cayó un aguacero. Mi mamá fue a recogerme. Para acortar camino, cruzó por la escuela. Y en medio de la lluvia, vio una luz adentro del salón. Pensó que alguien se había quedado, pero cuando se acercó, era una vela. Una vela solitaria, sobre un pupitre del centro. El salón estaba cerrado. Oscuro. Vacío, pero la vela seguía encendida. Dijo que se quedó mirándola, y sintió que algo la observaba desde la oscuridad. No lo vio, pero lo sintió. Algo estaba ahí, esperándola. Desde esa noche, nunca más volví a esa casa. Y la escuela, sigue ahí. Dicen que está abandonada. Pero si algún día camina por una vereda de Tibacuí y ve una escuelita rural con las paredes comidas por el tiempo, deténgase. Escuche bien. Puede que no oiga nada. O puede que escuche el chirrido de una silla arrastrándose sola. Y si eso pasa, no entre.
porque lo que quedó enterrado en esa escuela no se fue. Solo está esperando que alguien más lo despierte.